Buenas, nos volvemos a encontrar nuevamente en estas clases de antropología con este formato que he tratado de, como charlamos en su momento, de ser una ayuda para ir acompañando este proceso bastante particular que nos toca vivir. Lamentablemente las recepciones que tengo sobre este trabajo son muy pocas, tengo muchos que me adeudan trabajo y la verdad que es preocupante de cara al futuro esta situación, ya que en tanto ustedes no cumplan con los trabajos, en los informes que van a empezar a salir mensualmente va a estar reflejada esta situación. Y esto, si bien hoy no es una calificación, el día de mañana va a tener que ser algo para poder acreditar el espacio y así poder pasar de año, ¿sí? Las informaciones fueron bastante confusas en estos días, pero algo que nos ha dejado claro es que si bien no volvemos a la escuela sigue funcionando y como sigue funcionando, estamos evaluando, estamos pidiendo trabajos, estamos dando clases. Nadie ha promocionado cuarto año, nadie lo ha aprobado directamente a cuarto año, pero sí va a seguir el año que viene y va a tener que acreditar estos espacios. Entonces yo les aconsejo que vayan cumpliendo con las actividades, no solamente de antropología, sino de todas las otras materias. ¿Qué pasa en el caso de antropología? Bueno, al igual que con sociología, son materias específicas de la orientación que ustedes han elegido. Y entonces se hace como más importante poder seguir estos espacios porque son nuevos, ¿sí? en su trayectoria formativa. Entonces, no retrasarnos es el consejo que les puedo dar. Consultar, estar permanentemente en contacto conmigo, también nos va a ir ayudando. Nos encontramos en esta nueva clase, yo ya se los había anticipado en la anterior, vamos a tener una clase en este formato video y la próxima va a ser un encuentro online que en el Word que está adjunto con este módulo dice cuándo, el link, y ya está todo preparado para que ese día nos encontremos, de modo que en ese encuentro no va a ser como el que tuvimos a finales de julio, sino es un encuentro más formal de clase donde vamos a poder interactuar sobre los contenidos que venimos viendo y le voy a dar indicaciones sobre la síntesis integradora múltiple opción que también en el Word figura la fecha, ¿sí? Si bien la síntesis integradora múltiple opción, están todas las indicaciones ahí, hay un link donde aparece un video que yo mismo le cuento cómo ingresar al aula virtual, cómo hacer la evaluación, todas las indicaciones se encuentran ahí. Esa síntesis integradora tiene un carácter evaluativo, no irá, si bien va a salir una puntuación por el formato de la situación, no es una nota, pero sí lo voy a tener en cuenta como complemento de todas las actividades que ustedes vienen entregando. Entonces, va a ser una ventana, si ustedes se fijan, que va a estar abierta durante un determinado tiempo, un determinado día. Quien no haya ingresado ahí habrá perdido la posibilidad de hacer esta síntesis integradora. Entonces me parece importante prestar atención y estar constantemente en contacto con la materia, conmigo y con todo lo que vamos publicando. Bien, vamos a avanzar con estas clases. Entonces decíamos, en la clase de hoy nos encontramos con el tema de la hominización y la humanización. Dos conceptos que no son lo mismo, pero se interrelacionan y que tienen que ver ya con este cierre de la unidad número 2 con respecto al origen del hombre. Para empezar, nosotros podemos encontrar en diferentes lugares distintos caricaturas de cómo es este proceso evolutivo del hombre. Tenemos desde los Simpson, una relacionada con el medio ambiente, sobre las mujeres, sobre cómo desde el mono pasamos al Homo erectus, al hombre antiguo, al hombre moderno y al gamer. Bueno, son caricaturas y se pueden encontrar de diversas formas. La idea es que durante esta clase podamos trabajar con algunas de estas situaciones evolutivas que vemos acá para entender cómo es el proceso de hominización. Pero para poder agregarle un detallito más, obviamente como es una clase donde estoy yo, vamos a linkear un video de una introducción de este capítulo de Los Simpsons que me parece interesante poder compartirlo. Usa Wally para hacer tu compra de almacén simplemente desde tu casa y con envío gratis. ¿Todavía no la bajaste? No paga nada. Compartimos el video.
video y más que nada, esta sátira viene a representar también este modelo evolutivo, cómo el hombre surge desde pequeñas células de vida según lo establece, y ustedes lo han podido ver en la clase anterior, la teoría del Big Bang y muchas de las teorías que tienen que ver con la creación del universo, cómo estas células fueron dando lugar a otros seres vivos, y estos seres vivos con el paso del tiempo fueron evolucionando, y en esta evolución, obviamente dentro de todos los seres vivos que habitan este planeta aparece el hombre, ¿sí? Hay una mezcla de muchos conceptos en esta sátira de los Simpsons de inicio, pero de muchas cuestiones que también vamos a recuperar a lo largo de esta clase. Avanzamos y me parece oportuno en este momento poder plantearnos algunos conceptos que tenemos que recordar de la clase anterior. Primero, ¿a qué llamábamos evolución? La evolución es un proceso continuo que va marcando el tema de la transformación, los cambios que va recibiendo cada una de las especies durante un determinado tiempo, que les va a permitir adaptarse a las condiciones del ambiente que les rodea en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que estableció Darwin? Bueno, las especies han tenido que, por estos cambios continuos que sufre el mundo, han tenido que adaptarse, porque si no tenían dos alternativas: o evolucionaban para adaptarse y poder sobrevivir, o bien extinguirse, que no es solamente la muerte, sino es directamente el exterminio de la especie, ¿sí? Esto es lo que también se ha denominado selección natural y que es un concepto que lo hemos abordado en la clase anterior. Entonces, este proceso evolutivo, que también lo ha sufrido el hombre, nos ha marcado un proceso desde donde se tienen los primeros registros del indicio de la cadena evolutiva, como se le llama en la antropología, esta cadena evolutiva. Si uno empieza a buscar en los fósiles, los eslabones, para armar esa cadena para ver el origen del hombre, nos tenemos que retrotraer a 65 millones de años atrás, ¿sí? Son datos que parecerían que van al pasar, pero dentro de los análisis que se hacen del origen del universo en sí mismo, la aparición del hombre se da muy al final de todo ese proceso, ¿sí? Son millones de años que suceden desde que empieza a tener origen el universo hasta que aparece el hombre. E incluso la vida en este planeta antecede a la aparición del hombre, ¿sí? Fíjense lo complejo de entender esta situación, porque el hombre se posiciona sobre una naturaleza a la cual él ha llegado mucho más tarde, ¿sí? Pero tiene que ver con muchas de las influencias políticas, religiosas, de intereses económicos que hay dentro de una mirada de tanta supremacía del hombre. Entonces, entendiendo esta cuestión que se da de la evolución, de lo que nos planteaba Darwin, vamos a ver a qué se le llama proceso de hominización. Y el proceso de hominización va a ser justamente este proceso evolutivo que va a ir teniendo el hombre desde su origen hasta el día de hoy, y que continuará, porque esa es la clave, ¿eh? Los procesos evolutivos de todas las especies no se han frenado en este tiempo porque nosotros vivimos acá. Como esto sucede a lo largo de millones de años, obviamente los cambios evolutivos no lo vemos en estos momentos, pero nosotros también estamos siendo parte de esta cadena evolutiva. Hay transformaciones que van sucediendo en nuestro cuerpo a raíz de los cambios ambientales que por lo general en esta época sí son más generados por el hombre que por la propia naturaleza, pero que necesariamente los seres terminan haciendo adaptaciones evolutivas, ¿sí? ¿Qué va a marcar este proceso de hominización del hombre? Bueno, el bipedismo, el tema de que los homínidos, los primeros hombres, tuvieron que empezar a trasladarse sobre sus extremidades inferiores, a lo que después le vamos a llamar piernas y pie, para poder adaptarse también a los cambios climáticos que estaban sufriendo, ¿sí? La modificación de la selva a la sabana africana, esto de pasar de los bosques, de los árboles, a situaciones más bien áridas, hizo que el hombre, por traslado, por modificaciones, empezara a moverse de manera erguida. Ese movimiento erguido, ese bipedismo y lo erguido del traslado del hombre fue generando también importantes cambios en su contexto biológico, físico y fisiológico, que van
que es donde podemos empezar a encontrar los primeros eslabones de esta cadena que decíamos. Como estamos con los videitos, vamos a ver otro video interesante en imágenes, más que nada, sobre cómo se ha reconstruido ese proceso de evolución del rostro humano a lo largo de la historia. Si ustedes van viendo, aparece con un rostro muy similar a lo que hoy diremos que es un gorila, ya vamos a hablar enseguida de esa situación, pero van marcando cómo el rostro del hombre a lo largo de la cadena evolutiva ha ido sufriendo modificaciones que tienen que ver principalmente con el hecho, decíamos, de adaptarnos al medio ambiente. Ya estamos concluyendo una cadena evolutiva llegando al Homo sapiens, que sería nuestro antecesor más directo. ¿Sí? Van sufriendo cambios. Hay muchos textos que incluso les compartieron parte de ellos en el trabajo, que van a ir marcando cómo la vida natural del hombre también fue impactando en su rostro, en su cuerpo. Vamos a llegar a la actual, pero hoy la evolutiva, mucho más rápido, pensando cómo desde un rostro se puede construir esta cadena que decíamos. ¿Sí? Me parece un elemento a tener en cuenta. La evolución del hombre se ha dado a lo largo de millones de años y los cambios que nosotros hoy tenemos en nuestro cuerpo, a diferencia de lo que veíamos, por ejemplo, en esta construcción de rostros, se debe más que nada a cómo tuvimos que ir adaptándonos. Los colores de la piel, que durante muchísimos años y siglos se creyó que era más bien una cuestión de distinciones de razas, como era el concepto que se hablaba, después con el descubrimiento del genoma humano entre la década del 90 y los primeros años del 2000, el genoma humano va a decir, bueno, no, lo que hay es un color de piel diferente, de algunas características biológicas, fisiológicas diferentes, que tiene que ver de cómo el mismo hombre se ha ido adaptando en diferentes lugares. Lo mismo que es lo que analizaba Darwin con respecto a esta comunidad de especies que veíamos en la clase anterior, ¿sí? Pero en el fondo, o ni siquiera tan en el fondo, somos los mismos seres humanos, pero con diferentes colores de piel, debido a la adaptación que cada uno de nosotros tuvo que ir haciendo al ambiente donde residía, ¿sí? Me parece importante tener en cuenta este detalle porque son conceptos que lo vamos a recuperar en la unidad próxima, que es de cultura. Avanzando con esta idea, nos vamos a encontrar, yo traté de armarle acá el gráfico de cómo comenzó la cadena evolutiva. Una de las cuestiones que discutíamos o que planteamos la clase pasada cuando hablábamos de Darwin era sobre esto, que decían que Darwin había planteado que el hombre tiene origen en el mono. Bueno, los descubrimientos sobre el proceso evolutivo de los homínidos ha marcado que ¿qué tiene en común el hombre con los gorilas, los orangutanes, los chimpancés? Bueno, tienen esta comunidad de descendencia de la que hablaba Darwin. Tienen un origen en común. Ese origen en común es el primate. Si bien hoy se utiliza la palabra primate para hablar de los monos, los gorilas, los chimpancés, en términos antropológicos, cuando uno habla de primate, habla justamente de aquella especie que dio origen a la apertura de dos caminos, el de los póngidos, que en su cadena evolutiva terminan, o al menos al día de hoy encontramos a los gorilas, a los chimpancés, y por otro lado, otro camino diferente, que es el que realizan los homínidos, ¿sí? Antropomorfos. ¿Por qué les llama antropomorfos? Porque son los homínidos que tienen más formas propias al hombre que nosotros conocemos en la actualidad y que obviamente esa cadena evolutiva decanta en el hombre que conocemos. Esa especie de rata bastante particular que se encuentra ahí debajo de lo que dice primate, es justamente cómo se ha reconstruido la idea de cómo fue justamente el antepasado común que teníamos con los gorilas. Si ustedes se fijan, el tema de la cola, el tema de poder adaptarse a vivir en los árboles, para poder evitar a los grandes mamíferos que podían cazarlo. Bueno, esta particularidad es después, cuando hay un momento de la cadena evolutiva donde de ese primate aparecen dos caminos, ¿sí? Dos descendencias. Dentro de esa descendencia es donde aparece el Australopithecus, que es la imagen que está mucho más abajo, ¿sí? Ustedes ven acá, el Australopithecus sería uno de los primeros antropomorfos donde uno encuentra claramente
ya rasgos propios del hombre actual. Ese Australopithecus tiene dos caminos, un camino que se ve cortado, que no hay más rastros de que se haya seguido esa cadena evolutiva, que termina en el Robustus poseis, y el otro camino, que es el que ha llevado al Homo habilis, al Homo erectus, hasta llegar al Homo sapiens, que es el hombre que nosotros conocemos en la actualidad y de los cuales formamos parte, ¿sí? Bueno, acá armando un poquito la idea de la cadena de especies, el hombre no tiene origen en el mundo, sí comparte un antepasado en común, según los estudios que se han podido constituir, y ustedes habrán escuchado hablar de el eslabón perdido. ¿Qué es el eslabón perdido? Bueno, el eslabón perdido sería, dentro de esta cadena evolutiva, esa especie que no se encuentra, que estaría justamente en el momento en que se abren los dos caminos, ¿sí? Acá, en la arista donde se abren los dos caminos, ese es lo que se llama el eslabón perdido. O sea, ¿cuál es la especie que dio origen a eso? Si bien el primate estaría ahí, pero hay un momento en que, si ustedes ven las características de la reconstrucción de ese primate, hay un momento en que ese primate dejó de tener esa forma para ir adquiriendo las dos formas, la de los homínidos y la de los póngidos. Bueno, a eso es lo que se le llama el eslabón perdido. Esa eslabón de la cadena evolutiva de estas especies que permitiría terminar de descubrir cómo ha sido este proceso, ¿sí? Es más bien una cuestión hipotética que maneja la ciencia. Así, a decir verdad, no, ellos mismos tampoco tienen la certeza de llegar a encontrar determinado eslabón perdido, pero se manejan siempre con esa hipótesis pensando que ante cada nuevo descubrimiento de un resto fósil de antropomorfos, poder encontrar aquel que sea el más antiguo. Entonces, mientras más antiguos se vayan, van a poder ir reconstruyendo esta cadena, ¿sí? Es más bien un concepto hipotético que maneja la ciencia y que le permite seguir anticipándose a los nuevos descubrimientos que puedan ir teniendo, que enseguida vamos a ver otro también. Continuamos, y en este caso vamos a ver, y en este caso, ¿qué es lo que les planteo acá? Bueno, ¿cómo fue dándose esta cadena evolutiva? Acá tienen el mapa. Según los rastros y los rasgos que uno va encontrando, y esto es parte del trabajo que les planteo ahora para hacer, que va en la carpeta, el Australopithecus, o sea, la separación común, se empieza a encontrar en la zona del este de África, ¿sí? Y es desde ahí donde tendría el origen de esta apertura, como el Australopithecus con el paso del tiempo va modificando su altura, va empezando a fabricar instrumentos y ahí aparece lo que se llama el Homo habilis, que ya tiene una altura diferente, que ya camina un poco más erguido, que hasta tiene vestigios de poder hablar. Según los estudios, diré que bueno, a partir del bipedismo y el poder empezar a pararse de manera erguida, el hombre ha podido desarrollar las cuerdas vocales que le han permitido justamente el poder tener el habla que tenemos nosotros y que no lo tiene ninguna de las otras especies. O en realidad, las otras especies se comunican de acuerdo a las características que tiene su composición biológica, ¿sí? Tenemos el Homo habilis, aparece el Homo erectus, mucho más alto, con otras características, más localizado ya en lo que sería toda África y rumbeando para Europa, Asia y Oceanía. Aparece el hombre de Neandertal, que va a ser el hombre justamente que va, o la especie de hombre que va a empezar a cubrir todas las zonas ya de África, de Asia, de Oceanía, ¿sí? Luego aparece el Homo sapiens sapiens, que sí sería entonces nuestro antecesor más cercano, quien va a tener más rasgos propios o más rasgos comunes a lo que nosotros podemos llamar hoy humano, ¿sí? Acá en la filmina que les muestro, bueno, están justamente los movimientos que han tenido estos homínidos y los restos fósiles que han ido encontrando, y cómo, si ustedes se fijan en los esqueletos que vemos ahí de cabezas, hay modificaciones, hay cambios diferentes entre sí, pero que los permite, y esto tiene que ver con estudios científicos, les permite justamente poder decir que son parte de la misma cadena, pero que ocupan diferentes tiempos, espacios y momentos, ¿sí? Trabajo que se lo dejo para hacer, el hecho de que puedan
construir esto, ustedes ya lo han visto en años anteriores en biología, y poder entenderlo desde el sentido no de saber puntualmente todo el conocimiento. Completar el cuadro nos va a permitir ubicar el proceso evolutivo. Es lo que me interesa del trabajo, que ustedes puedan entender ese proceso evolutivo, dónde se fueron dando los cambios fundamentales, donde la ciencia dice, ven, acá hay un salto de especie a especie dentro del mismo proceso. ¿Cuáles van a ser las características? Bueno, la cerebración, que tiene que ver con la modificación del cráneo y por lo tanto empieza a crecer el cerebro, y muchos estudios donde coinciden, y bueno, en la medida que va creciendo ese cerebro es que va desarrollando aún mejor la inteligencia del hombre, la cuestión del bipedismo que le permitió desplazarse largos trayectos incluso a mayor velocidad que lo que lo podía hacer de manera cuádrupe, la liberación de las manos, el que las manos tengan mayor movilidad, y esto es uno de los rasgos que hoy en día se va viendo de la evolución nuestra, el tema del aprendizaje, cómo el hombre aprende de una manera diferente al resto de las especies, y esto le ha permitido reconstruir situaciones para poder modificarlas, las cuestiones propias de la sexualidad, cómo el hombre fue descubriendo a lo largo de su proceso evolutivo la posibilidad de la reproducción, el ir pudiendo ubicar dentro de su especie distintas etapas evolutivas de edad, o sea, decir, está el niño, el joven, el adulto, el anciano. Entonces eso se ha ido y se han encontrado rasgos que ya culturas muy primitivas de esta cadena evolutiva tenían estas concepciones de que había como diferentes rasgos dentro de esa especie, ¿sí? Y el tema de lo que decíamos recién del lenguaje y de cómo el hombre ha ido desarrollando distintas formas de comunicarse a partir de ese proceso evolutivo, ¿sí? Y acá está lo que decíamos recién. La ciencia en esto del eslabón perdido tenía desde ya hace un buen tiempo el descubrimiento de quien llamó Lucy. Lucy sería bueno, ahí le llaman el Ardipithecus, estaría dentro de los Australopithecus que veíamos recién. Lucy fue allá de 1974 y es el hominio de quien se tiene rastros, o se tenía rastros más antiguos, ¿sí? Le calculan aproximadamente 3.2 millones de años, y que era entonces, o se suponía que podía estar cercano a este eslabón perdido que hablábamos recién. Pero en el 2009 un equipo de científicos descubre, más en la zona de África del Este, pero más abajo todavía, descubren a Ardi. Ardi sería más antiguo que Lucy, y que ha dado en Etiopía, ¿sí? Y que ha dado la posibilidad de poder pensar que hay un antepasado aún más antiguo que Lucy, ¿sí? Para la ciencia diría, bueno, Ardi sería la abuela de Lucy en cuanto a esta la temporalidad que ponen, ¿sí? Hay rasgos muy diferentes, pero ahora Ardi se ha ubicado dentro de esta cadena evolutiva en un rasgo que antes no existía, que es el de los Ardipithecus remidus, que vendría a ser justamente la separación entre lo que los Australopithecus que se desaparecieron y los homínidos que nosotros vemos o continúan hasta nuestros días, ¿sí? Un rasgo interesante para ver. Se sigue hablando, como les decía recién, miren, en 1974 se le encuentra Lucy y se le siguió estudiando hasta que ahora en el 2009, o sea, ahora, hace poco para la cantidad de millones de años que hablamos, se le encuentra a Ardi, ¿sí? Y la idea del eslabón perdido sigue, no se ha borrado la hipótesis, porque se cree que es posible, con todos estos movimientos de tierra que puedan surgir y avances de descubrimiento y análisis, aparezca algún otro miembro de esta especie mucho más antiguo que haga eliminar que Ardi sería ese eslabón que se estaba buscando, ¿sí? Y aparece el concepto de la humanización. ¿Qué es la humanización? Bueno, la humanización va a ser, esto lo usa mucho más las ciencias sociales, la humanización va a decir, bueno, a ver, dentro de este proceso evolutivo biológico de la hominización, ¿dónde comienzan a aparecer rasgos humanos? O sea, ¿a qué le llaman rasgos humanos? Rasgos propios de esta especie humana que ya lo distingue de cualquiera de los otros seres, ¿sí? Desde el primer año que venimos hablando de que el hombre tiene esta composición
que lo asemeja al resto de los seres vivos, pero también lo distingue. Bueno, de los rasgos de humanización serían esos rasgos que lo distinguen. El hecho de la necesidad de vivir en comunidad, de los comportamientos, del habla, de cómo establece procesos y ritos, por ejemplo, ante la muerte, ante la creencia de seres más allá, ante lo que sucede después de la vida. Las cuestiones que van marcando de la construcción de herramientas, de cómo empieza a adaptar el ambiente para sus necesidades. Esos serían rasgos de humanización, ¿sí? El hecho de que empiece a comunicarse a través de símbolos y dibujos y gráficos, el tema de la creación o del descubrimiento del fuego, de cómo adapta a viviendas o espacios para poder habitar, ¿sí? No vive solamente de los árboles. Los primeros homínidos se descolgaron de los árboles donde vivían los primates para poder salir a buscar comida, porque ya eso escaseaba, y eso hizo que también se volvieran mucho más rápido para poder escapar de los depredadores. Hay algunas ideas que dicen ahí que en las noches de luna llena hay gente que le cuesta dormir y tiene que ver con esos rasgos que quedó en nuestro genoma humano de estas épocas donde no era fácil dormirse, más que nada en las noches de luna llena, porque al estar más iluminado, nuestros antepasados tenían mucho más riesgo de que los depredadores nocturnos lo encontraran y lo mataran, entonces había que mantenerse despierto. Cosas como bastante particulares como para compartir. Pero ¿qué sería entonces la humanización? Eso, cómo a partir del desarrollo biológico de la hominización empiezan a aparecer algunos rasgos propios ya de la humanidad. El tema de lo que decíamos recién, al poder manejar mejor las manos, el hombre tuvo que inventar herramientas que le permitieron de alguna manera poder seguir trabajando, adaptando, cocinando, cazando, ¿sí? Alimentándose, desarrollándose. Entonces, el proceso de humanización acompaña al proceso de hominización porque sería justamente el proceso de hominización la evolución biológica y el proceso de humanización la evolución social, ¿sí? Para ir terminando, vamos a decir entonces que la evolución humana no es un proceso lineal, presenta muchas ramificaciones, presenta muchas situaciones diferentes, por esto que decíamos, las condiciones en las que tuvo que ir adaptándose cada una de estas especies al contexto donde vivían, en la medida que más se desplazaban a lo largo de todo el territorio del mundo, fueron adquiriendo rasgos diferentes. Hoy en día vemos esos rasgos diferentes y aceptamos, aunque sigue la lucha de que somos iguales, ¿sí? A pesar de esos rasgos. Queda muchísimo por investigar, queda muchísimo por conocer, pero detenernos en estos datos también nos hace pensar de que somos parte de un gran proceso natural, de lo cual nosotros comprendemos solo ni siquiera un eslabón completo, ¿sí? Nuestra historia nos antecede, nos precede y nos va a sobrepasar también, porque el hombre forma parte de un proceso evolutivo natural global en la que estamos insertos, ¿sí? Chicos, los espero para la clase que está programada ahí. Va a ser un momento importante para poder entender de qué se trata la evolución, de la evaluación que sigue, se me queda la palabra de evolución, la evaluación que sigue y poder trabajar juntos. Los espero. Manden los trabajos que adeudan, las actividades de estas no van, porque por eso tomamos la evaluación. Cuídense, estamos en contacto.